Buenas noches compañeros y profesor. En la clase de hoy presentaremos un tema bastante importante de la tributación en Colombia, que es la aduana, la cual tiene un papel decisivo en el movimiento de las mercancías a través de las fronteras. Estas mercancías influyen significativamente sobre el rol de la industria nacional en el comercio internacional y contribuyen en gran medida a la economía nacional. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Cepeda Fernández Jairo, Hernández de la Rosa Omar, Hernández Peña Ana, Hernández Rodríguez Rodolfo, Hanner Torres Lisangeli, Maldonado López Dana, Martínez Valencia Adriana, Montes Flores Natasha, Montes Méndez Roger, Nieto Gaviria Jonathan, Pacheco Almanza María José y Rendón María Alejandra. Hablemos un poco sobre qué es una aduana. La aduana es una oficina pública gubernamental. Aparte de ser una constitución fiscal, está situada en puntos estratégicos. Estos puntos estratégicos son por lo general costas, fronteras, terminales internacionales de transporte de mercancía, como por ejemplo aeropuertos o terminales ferroviarios. Esta oficina está encargada de controlar las operaciones de comercio exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importen y exporten desde un país extranjero y cobrar los impuestos establecidos por la ley. Se podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar dicho tributo y por otro lado regular mercancías que por su naturaleza pueden afectar la producción nacional, la salud pública, la paz o la seguridad de una nación. Es decir, una aduana controla el pago de impuestos, regula el tráfico migratorio de personas, permite o impide el tráfico de productos y lleva las estadísticas de las importaciones y exportaciones de los países. Imaginemos un aeropuerto en Ciudad de México, Bogotá o Monterrey, y que al llegar al país de un vuelo internacional pasas por un control antes de entrar al país. Eso es la aduana. Hablemos un poco sobre la historia de la aduana. La aduana es una institución antiquísima, aunque su organización con arreglos a los sistemas en uso data de los últimos siglos. Primariamente predominó el régimen fiscal de las aduanas, siendo después utilizadas estas para defender y proteger las industrias, sin perder por eso su carácter principal de fuente de recursos financieros para los estados. El más antiguo antecedente de la aduana constituye el portorio de los romanos. Los fenicios fueron los que iniciaron el registro para el comercio de importación y exportación, quienes a su vez fueron seguidos por los cartagineses, que fueron grandes comerciantes en el mar Mediterráneo. También existieron las aduanas de Grecia en la época antigua y se cobraba un impuesto del 2% sobre mercancías que se importaban y exportaban. Igualmente existieron aduanas en aquellas ciudades que tenían un gran auge comercial, como Génova, Pisa, Venecia, entre otros. Sin embargo, fueron los árabes quienes impulsaron el impuesto de aduana, dándole el carácter de contribución general sobre todos los productos que ingresaban por sus fronteras. Ellos introdujeron las aduanas en España desde la dominación ocurrida en el VII siglo y llamaron por tasgo al derecho que pagaban las mercancías que se transportaban de un lugar a otro. Hablemos un poquito ahora sobre la aduana en Centroamérica. Para establecer y fomentar el comercio entre la metrópoli y sus posesiones americanas, se fundó en Sevilla la Casa de Contratación, cuyo puerto era entonces el último habilitado para el comercio con las Indias. El tráfico comercial entre Europa y América solo podía realizarse en aquella época, en dos flotas que anualmente debían salir de los puertos habilitados de la península. Primero fue el de Sevilla, después el de Cádiz y posteriormente los de otras provincias de España. Las aduanas latinoamericanas concentran su historia realmente en tres etapas. La primera etapa habla
viene desde la independencia a la crisis de 1929, época en que los aranceles tienen relevancia como instrumentos financieros. La segunda etapa consiste entre el periodo de 1930 a 1958 o 1960, una marginación de los instrumentos aduaneros con excepción de los países pequeños que mantuvieron los aranceles como objetivo financiero. Y la tercera etapa es de 1958 hasta la fecha. Surgen los procesos de integración de unidades aduaneras, implementando el arancel como un instrumento de política económica y de la política aduanera en particular. Con esto hablamos un poquito sobre la historia de la aduana y cómo se fundó. Objetivo de aduana: desplegar un control con los más altos niveles de efectividad en la detención de amenazas e ilícitos a partir de un análisis de riesgo integral en todas las operaciones aduaneras. Este control a su vez permite una circulación ágil de comercio exterior y de tránsito de pasajeros. Objetivos específicos: modernizar el sistema aduanero, integrar procesos que permitan fortalecer el servicio, combatir el contrabando mediante detención y solución de anomalías. Importancia: el derecho aduanero es muy importante tanto en el comercio nacional como en el internacional, ya que es la parte esencial de la legislación de un país. Es el encargado de regular el movimiento de las mercancías que se exportan y se importan entre los diferentes países, con el fin de proteger la economía y la producción nacional. Este constituye un conjunto de normas legales las cuales determina el régimen fiscal a que deben someterse todas las personas que tienen participación en el proceso de importación y exportación. También se considera importante ya que permite que la entrada, salida y tránsito de mercancía por territorio nacional tenga una función muy importante en la economía del país. Función principal o prioritaria de los agentes de aduana. La función principal de las agencias de aduana es actuar como colaboradores ante las autoridades aduaneras en el cumplimiento de las normas legales relacionadas con los procedimientos aduaneros y las actividades de comercio exterior. Otras funciones: gestionar en el despacho de las aduanas lo que su representado exporta o importa. Toda relación documental con la agencia tributaria debe ser su cometido, como también debe serlo el asesoramiento en el comercio exterior. Hacerse cargo del pago de impuestos correspondientes. Asegurar el buen hacer de los agentes en cuanto a la mercancía. Cumplir con la normatividad para expedir los certificados de origen. Actuar como parte mediadora entre importador y exportador para acometer lo que la ley indica. Seguimos con los tipos de aduana. Existen 3 tipos de aduana según la jurisdicción que las regulen y las rutas que controlen. Dentro de estas podemos encontrar las aduanas marítimas, que se encuentran situadas en espacios portuarios y su función principal es controlar y regular los ingresos y salidas de mercancías y personas que se den por el mar. Las aduanas aéreas, estas se sitúan en aeropuertos internacionales y se encargan de la verificación de documentos y la situación de los pasajeros al ingresar o salir de un país. También ejerce control sobre mercancías o equipajes para verificar que estén debidamente reglamentados. Y por último, las aduanas terrestres, que son aquellas que están situadas en las fronteras físicas entre distintos países. En estas se pueden controlar el paso de personas, mercancías y vehículos de distintas índoles, como turismo, motos, vehículos de cargas, entre otros. También se pueden clasificar según la función que cumplan en cada momento determinado del tiempo. Podemos clasificar las aduanas de la siguiente forma. De entrada, que son aquellas encargadas de la recepción de mercancías que serán declaradas como consumo nacional. También tenemos de destino, que su función principal es recibir mercancías o productos enviados por tercero. Y por último, la aduana de paso fronterizo, que este tipo de aduanas no son ni de emisión ni de recepción de mercancías,
Su función principal es controlar la mercancía que aún está en proceso de tránsito hacia su destino. Las aduanas cuentan con las siguientes características. Ejercen control y seguimiento satelital del movimiento de la carga en todo el territorio nacional aduanero. También tienen control sobre las cargas que transitan en el país, realizan monitoreos en tiempo real, eliminan el uso de documentos impresos, optimizan y unifican la información y documentación en un solo punto de entrada para el cumplimiento de todos los trámites, facilitan el buen desempeño logístico y también se caracteriza por la puntualidad que tienen los envíos. Y por último, promover el desarrollo de las alianzas entre las aduanas y el sector privado en búsqueda de relaciones de confianza. ¿Quién regula las aduanas en Colombia? La entidad encargada de regular las aduanas en Colombia es la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN tiene la administración de los derechos de aduana y los demás impuestos al comercio exterior, que le comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras. La dirección y administración de la gestión aduanera comprende el servicio y el apoyo de las operaciones de comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de mercancías a favor de la nación, su administración, control y disposición. Además, le compete actuar como autoridad doctrinaria y estadística en materias tributarias aduaneras y de control de cambios en relación con los asuntos de su competencia. Bueno, compañeros, yo vengo a hablarles acerca de ejemplos de aduanas que tenemos en Barranquilla. Vengo a traerles de este momento 3 ejemplos, en el cual el primero va a ser Moviaduana SAS. Moviaduana SAS tiene un servicio de agenciamiento aduanero con más de 22 años de experiencia. Moviaduana cuenta con profesionales altamente capacitados en norma aduanera y logística. Ofrecen servicios de agenciamiento aduanero, exportación e importación en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Buenaventura, a través de aliados estratégicos. Asesoran a los clientes efectuando un análisis integral de sus importaciones y exportaciones. Además, hacen elaboración y trámite de documentos que se requieran para llevar a cabo las operaciones. Realizan acompañamiento personalizado, manteniendo informados en tiempo real los avances de sus procesos. Adicionalmente, a través de un software podrán acceder con su usuario y verificar la trazabilidad, donde se encontrarán los archivos digitales en sus documentos. También tienen un servicio de agenciamiento aduanero, en el cual presentan el servicio de asesoría y trámite de exportación e importación, estudios de clasificación arancelaria, consultoría de arancel, legislación aduanera y presupuesto, elaboración de registros y licencias de importación ante la BUCE, trámites de permisos ante las diferentes entidades de acuerdo a los requisitos especificados en cada producto, ya sea INVIMA, BUCE, Indumil, ICA, SIC, etc. También hacen elaboración de declaración de importación y andinas de valor. También hacen solicitudes de autorización de embarque, declaración de exportación ante el muestra, planillas de traslado muestra, asesoría y elaboración de certificados de origen y declaraciones juramentadas y información de documentos que soporten las declaraciones. Además, presentan soluciones logísticas en asesoría en transportes nacionales e internacionales, de carga terrestre, aérea y marítima. Tienen alianzas estratégicas que les permiten obtener tarifas preferenciales en fletes internacionales, en transportes terrestres locales y nacionales, póliza de seguro transporte internacional, suministro de personal para embalaje, carga y descargue de mercancía. Y también tienen asesoría en operaciones portuarias. En el siguiente ejemplo tenemos la agencia de aduanas CIA Comes, en la cual se desarrollan los principales sectores
económicos, de automotriz, telecomunicaciones, farmacéuticos, industrias y materias primas, industria petrolera, textiles y confecciones, proyectos especiales y otros sectores. Tienen sede en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bogotá, Buenaventura e Ipiales. En la asesoría en comercio exterior entienden que la comunicación es clara y franca y directa desde el proceso de ventas o licitación y saben que es la herramienta más útil para ganar la confianza de sus clientes y proveedores. Al día de hoy, varios de sus clientes les brindan soluciones logísticas complementarias y así se han convertido en sus aliados estratégicos y han podido crecer de la mano de la agencia por más de una década, permitiéndoles brindar asesoría de primer nivel. Esto les ha permitido participar de manera proactiva en el crecimiento y consolidación de nuestros clientes. Tenemos también el agenciamiento de aduanas, en las que cuentan con los expertos con capacidad para estructurar cualquier cadena logística de inicio a fin a cada medida de cliente. En Colombia, las aduanas constituyen el punto neurálgico de cualquier cadena logística. Este papel determinante nos ha permitido posicionarse en el mercado como aliados imprescindibles, en varios casos líderes integrales en todo el proceso logístico. Si las aduanas son fáciles y confiables, el resto también. Cuentan con transporte internacional. Gracias a esa versatilidad y eficiencia han creado alianzas estratégicas con muy importantes y muy bien reputadas, agencias de carga, agencias internacionales como son TGLC Colombia. Tienen 6 aliados quienes en un comienzo figuraban como clientes y hoy en día han decidido delegarle al agenciamiento aduanero sus servicios para poder complementar el servicio que ésta presta. Fruto de esas alianzas han logrado participar y obtener licitaciones con clientes de gran tamaño, permitiéndose competir directamente con las más compañías que son grandes en el sector. Tienen transporte nacional, con la que cuentan con la expertise y capacidad para estructurar cualquier cadena logística de inicio a fin, a la medida de cada cliente. Gracias a su amplia trayectoria de manejo de carga de toda naturaleza, son reconocidos por ser las más grandes empresas transportadoras a nivel nacional. Tienen 22 años de subcontratación de transporte y han reconocido como los mejores proveedores para cada tipo de carga, que permiten ofrecerle una logística integral al cliente. También nos ofrecen el almacenamiento, en el cual cuentan con los expertos y la capacidad para estructurar cualquier cadena logística de principio a fin. En este proceso tienen operaciones activas con los mayores puertos del país, tienen una numerosa base de datos de proveedores de almacenamiento seguro y certificado a la medida de los requerimientos de los clientes más exigentes. Y por último tenemos a la agencia CIA Trade. Ofrece servicios de desanuamiento de mercancías de importaciones y exportaciones, asesoría en trámites de comercio exterior, legislación aduanera en Colombia, servicios de clasificación arancelaria, trámite de tránsito aduanero, asesoría jurídica y aduanera, gestión de trámites, capacitaciones aduaneras y servicio personal in-house. Tienen sede en Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Su misión es prestar servicios de agenciamiento aduanero de manera personalizada, confiable, eficaz y competitiva, dotados de la más alta tecnología, con la capacidad de un capital humano entrenado, con ética y profesionalismo, motivado y comprometido con la satisfacción plena de sus clientes, permitiendo una retribución justa y adecuada para cada uno de los miembros de la organización, los accionistas y la sociedad en general. Dentro de los ejes centrales de la gestión de aduanas encontramos la facilitación del comercio exterior en un contexto de globalización, fiscalización aduanera exacta y oportuna, modernización del servicio en el marco de la modernización del Estado. Las aduanas se han fijado el objetivo de prestar una mejor atención y servicio a sus usuarios, proporcionándoles los medios de información de fácil acceso, desarrollando procedimientos modernos, más eficientes y tramitaciones más ágiles de acuerdo a la inserción internacional del país y sus acuerdos de libre comercio.
En su interacción con el sector privado, aduanas tiene como principio rectores la buena fe y la probidad. En este contexto, la coordinación y el trabajo conjunto entre sector público y sector privado constituye uno de los pilares básicos de la actividad aduanera en Colombia. Normatividad vigente de las aduanas. El pasado 2 de julio de 2019, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1165 del 2019 como una herramienta que surge en respuesta a la necesidad de compilar y armonizar la regulación aduanera vigente en Colombia y así otorgar estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior. Con la expedición de este decreto, que entró en vigor a partir del 2 de agosto del 2019, se integraron las disposiciones de los decretos 2685 de 1999, 390 del 2016, decreto 349 del 2018 y el decreto 2147 del 2016, así como las múltiples resoluciones emitidas que reglamentan asuntos aduaneros y logísticos. Principales novedades y beneficios. Primero, sincronía a nivel internacional. Aquí existe una nueva legislación que trajo consigo cambios en las definiciones, en sus conceptos, en las calidades y en las certificaciones, que ayuda a un proceso y a unos procedimientos solicitados en el marco normativo internacional. 2. Nuevos conceptos. Más que todo, se incorpora a la nueva legislación las declaraciones anticipadas, las unidades funcionales obligatorias, las infraestructuras logísticas y especializadas y el análisis integral. 3. Mayor facilidad en la logística aduanera. La nueva normativa permite mejoramiento en los tiempos y en los procesos de desaduanamiento, disminución en los requisitos para el reembarque. 4. Nuevo sistema de administración de riesgo. Aquí la DIAN implantará un sistema de administración de riesgo que permite identificar los operadores de comercio exterior, que quiere decir que mide su exposición de riesgo y determina la calidad aduanera. 5. Operadores de comercio. Aquí, con la nueva reglamentación, desaparecen las figuras de ALTES y UAP, con un tiempo transitorio de 4 años hasta un tiempo estimulado. 6. Mayor seguridad en la cadena de suministro. Aquí todo lo que tiene que ver con certificación del operador económico autorizado, se garantiza la seguridad en toda la cadena de suministro y para acceder a ella se debe cumplir con su totalidad los requisitos establecidos por la norma. 7. Mayores eficiencias en tiempo. ¿Qué quiere decir? En la figura de los centros de distribución, en la figura de transporte internacional y en la figura de zonas francas. Reglas para la aplicación de las sanciones en materia aduanera. La aplicación de las multas se hace con independencia del pago de contribuciones y sus accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales. Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que se efectúe. Para dar cumplimiento al artículo 22 constitucional, las autoridades aduaneras deben individualizar la sanción, es decir, fundarla y motivarla de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente, la gravedad de la infracción y su monto. Infracciones y sanciones relacionadas con la importación y exportación. A diferencia del derecho civil, que se basa en la equiparación, el derecho aduanero pretende la subordinación del individuo a la fuerza del Estado, quien a su vez ha legislado un entremando de normativas, prohibiciones y sanciones para la protección de los intereses del Estado y para la legitimación de la actuación de las autoridades aduaneras. Si pretendemos entender los hechos punibles del derecho aduanero, debemos comprender los lineamientos establecidos en la norma jurídica, los actos y conductas que se encuentran regulados o prohibidos, de tal forma que identifiquemos las posibles acciones aplicables. Podemos definir como delitos aduaneros aquellas acciones que contravengan una disposición legal y que son sujetas a una penalización. En materia aduanera, los delitos de mayor impacto son el robo de mercancías en los recintos y el contrabando. Faltas que pueden cometer las aduanas y cómo se sancionan. El artículo 512 del Estatuto Aduanero de Colombia clasifica las infracciones y las sanciones de la siguiente forma: por el tipo de infracción, en infracción de tipo general,
infracciones comunes de los operadores de comercio exterior e infracciones especiales. Por la naturaleza de la infracción se dividen en infracciones sustanciales, que son aquellas referidas a incumplimiento de obligaciones que afectan el orden económico del Estado, la determinación, liquidación, pago de los derechos, impuestos, sanciones o rescate, la prestación, entrega o embarque de la carga o mercancía, la declaración aduanera de la mercancía, incumplimiento de las restricciones legales o administrativas, participar en operaciones vinculadas a los delitos como operador de comercio exterior, en operaciones vinculadas a los delitos de contrabando, entre otros. Y las infracciones formales, que son las relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones y los procedimientos establecidos en la regulación aduanera vigente y que no correspondan a las consideradas infracciones sustanciales. Las infracciones de los operadores de comercio exterior por su gravedad se clasifican en gravísimas, aquellas que dan lugar a la cancelación de la autorización o habilitación del operador de comercio exterior; graves, aquellas que sancionan con multa superior a las 200 unidades de valor tributario o el 60% del valor de los fletes o el 60% del valor FOB de las mercancías; y leves, aquellas que se sancionan con amonestaciones o multas igual o inferior a 200 unidades de valor tributario, al 60% del valor de los fletes o el 60% del valor FOB de las mercancías. Las infracciones de los importadores, exportadores o declarantes se sancionarán con multas y en los casos expresamente señalados procederá la sanción accesoria de la cancelación de la calidad del importador o exportador en el régimen único tributario o el registro que haga sus veces en los eventos establecidos en el presente decreto. Diferencia entre aduana y zona franca. Existen varias diferencias entre una zona franca y aduana. A continuación se especificará cada una de ellas. Una aduana es un espacio físico situado en áreas estratégicas como espacios transfronterizos, portuarios, aeroportuarios y terminales de ferrocarril. En estas se regulan todas las actividades relacionadas con el tráfico de personas, productos y capitales tanto importados como exportados, y para ello se cobran unas tasas aduaneras por permitir el tránsito de la mercancía o individuos. En cambio, las zonas francas son el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional y en donde se desarrollan actividades industriales de bienes, actividades comerciales con base a una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Otras diferencias son que los funcionarios públicos que laboran en la aduana son nombrados agentes aduaneros, mientras que en la zona franca los funcionarios públicos no tienen una denominación en particular. Lo producido en el territorio aduanero tiene más del 40% de agregado nacional. La mercadería es nacional y adquiere libre circulación, mientras que la mercancía ingresada en la zona franca está fuera del territorio aduanero nacional, para efectos de impuestos, las importaciones y exportaciones. También podemos decir que el objetivo de la aduana es salvaguardar el paso de personas y mercancías en un territorio determinado, mientras la zona franca tiene como objetivo promover la industrialización de bienes e inversiones. ¿Qué se debe hacer si la mercancía, importación o exportación es retenida en Colombia? Si la importación o exportación es retenida por la aduana en Colombia, se deberá contar con las pruebas suficientes para que se pueda solicitar que se libere la mercancía, en las cuales se debe constatar que esta mercancía cumple con los requisitos y permisos obligatorios. Esto se realizará ante la jurisdicción administrativa, donde se solicita que se devuelva la mercancía, ya que esta es legal y no proviene de actividades ilícitas o del contrabando. Los Incoterms. Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Su nombre proviene de International Commercial Terms, o sea, términos internacionales de comercio. En la imagen observamos los Incoterms que actúan desde la fase de vendedor y comprador. Estos regulan la compra y venta internacional en los siguientes aspectos: la entrega de mercancía, la transmisión de los riesgos, la distribución de gastos y los trámites aduaneros. Vamos a nombrar los Incoterms más utilizados.
GXW Edgeworth en fábrica. La entrega se realiza en las instalaciones del vendedor. FOB Free on Board, franco a bordo. El vendedor es responsable de la mercancía hasta que es cargada en el barco. CIF, costo, seguro y flete. El vendedor se hace cargo del transporte y el seguro hasta que la mercancía llega al puerto de destino. CFR, costo y flete. El vendedor se hace cargo del transporte pero no del seguro, por lo que el comprador estaría desprotegido ante los posibles riesgos. DDP, entrega derechos pagados. Este Incoterm permite que el vendedor ponga la mercancía a disposición del comprador en el país de destino designado. ¿Qué requisitos hay para importar o exportar mercancía de forma legal? Los requisitos para poder importar o exportar la mercancía de forma legal son los siguientes. Tenemos la ubicación de la subpartida arancelaria, el registro como importador RUT, el estudio de mercados, la identificación del producto, procedimiento cambiario en las importaciones, el proceso de nacionalización y el levante de la mercancía. En la ubicación de la subpartida arancelaria se debe localizar esta subpartida arancelaria, que son 10 dígitos, que tiene cada producto o mercancía para determinar los impuestos, los derechos y las regulaciones de la mercancía. En el registro como importador RUT, este debe estar registrado ante la Cámara de Comercio y contar con el registro único tributario. En el estudio de mercado se analiza el precio del producto en el mercado, los costos y los gastos que se generan de él durante todo el proceso. La identificación del producto. Aquí se debe hacer un estudio minucioso y detallado del producto frente a los tributos que se deben cumplir con este. Si el producto está sujeto a inscripciones a entidades como el ICA, el INVIMA, Ministerio de Minas o entre otros. En el procedimiento cambiario en las importaciones se debe realizar los pagos en bancos comerciales y corporaciones financieras y se deben llenar los datos correspondientes. Otros trámites, se consultan los términos de negociaciones internacionales por medio de Incoterm, donde se pueden determinar algunos ítems como el alcance del precio, en qué momento y dónde se produce la transferencia de riesgo sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y quién paga el transporte, o quién contrata y quién paga el seguro, y qué documentos tramita cada parte y el costo. En el proceso de nacionalización se solicita la autorización para realizar la inscripción cuando se tenga dudas sobre el número de serie del producto, la descripción de este, la identificación o la cantidad. En el levante, cuando ya están cancelados los tributos aduaneros, se debe dirigir al lugar donde se encuentra la mercancía y entregar los siguientes documentos a un funcionario de la aduana, que son la factura comercial, la lista de empaque, el registro o licencia de importación, el certificado de origen del producto, la declaración de importación, el documento de transporte embarque y la declaración andina del valor en aduana. ¿Qué es el desaduanamiento? El desaduanamiento es el proceso que deben realizar la aduana con el fin de que la importación y exportación de la mercancía pueda cumplir con los respectivos protocolos de entrada y salida del país. Este inicia con la presentación y aceptación de la declaración aduanera y finaliza con la obtención del levante y retiro de la mercancía o producto. Para la DIAN es importante acompañar y capacitar a la ciudadanía en temas como el comercio exterior con la expedición de la regulación aduanera. El régimen aduanero es el conjunto de normas que regulan el tráfico transfronterizo de mercancías. Regula cómo importar, cómo exportar, cuáles son los agentes u usuarios del comercio exterior que intervienen en los procesos logísticos de comercio y por ende establece sus responsabilidades, sus requisitos y su régimen sancionatorio. Es muy importante este decreto 1165 y la resolución 46, que es el nuevo régimen aduanero, porque recoge
todas las disposiciones legales aplicables al tráfico transfronterizo de mercancías y a la relación jurídica Estado-usuarios del comercio exterior. El primer beneficio que nosotros podemos encontrar es que brinda seguridad jurídica tanto a nuestros funcionarios, que tienen unas reglas claras sobre las cuales pueden actuar en sus condiciones y en su misionalidad, pero también para el sector privado, porque también le permite al sector privado saber qué debe cumplir, cómo debe cumplirlo y cuáles son las consecuencias que se derivan de un incumplimiento. Trajo a la vida jurídica algunos mecanismos que van muy acorde con la política del señor presidente Iván Duque, y nuestra legislación ya está preparada para recibir solicitudes de puertos, por ejemplo, de puertos turísticos, coexistencia con nuestros puertos de carga. Tenemos normas que facilitan el e-commerce, tenemos normas que facilitan la economía naranja en la importación de audiovisuales, trajimos mecanismos de facilitación, tenemos el paso por un tercer país que ayuda a la logística nacional, tenemos también la posibilidad de reimportar mercancías por cualquier administración una vez han salido para reparación, lo cual ayuda a nuestra logística internacional, y en general tenemos una serie de normas que nos permiten a nosotros poder decir que estamos avanzando hacia el proceso de facilitación con un control efectivo de las operaciones aduaneras.